Hola amigos, hace unos días muy recientes que el órgano máximo de los jueces, el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, había emitido un comunicado en la que se estaba quejando de que el Poder Legislativo se interfiere demasiado con el Poder Judicial y que esto no se puede permitir, aparte de que es algo ilegal e inconstitucional. Porque hace unos días atrás, en el debate de la tramitación de esa ley de amnistía, que se quiere sacar adelante, y de la cual todavía quedan meter enmiendas, que seguramente vendrán acompañadas de los vetos y posteriormente de los recursos. Pues el grupo separatista Junts pues había pedido unas comisiones de investigación en las cuales pues se llamaría a los jueces que dictaron sentencias cumpliendo la ley vigente sobre estos que habían cometido delitos de robo de caudales públicos, delitos de quebrantamiento de la Constitución, que fueron juzgados y que finalmente Pedro Sánchez los indultó. Aunque todavía quedan algunos políticos fugados, como es el caso de Carles Puigdemont, el líder del partido Junts, o de Marta Rovira, de Esquerra Republicana, y no sé cuántas más consejeros o conselleras que habían logrado fugarse. En estas comisiones de investigación también quieren meterse no solo con los jueces que llevaron el procedimiento judicial, sino también los policías, los fiscales y todo demás estamento implicado. Entonces, el presidente del Consejo General del Poder Judicial está ya haciendo un toque de atención de que esto es inadmisible, que se tiene que dejar tranquilos a los jueces y que se tiene que respetar la separación de poderes. Esto también hace unos pocos días que se terminó el turno de la presidencia de la Unión Europea, que estos últimos 6 meses lo había llevado Pedro Sánchez, y en el acto de clausura de Pedro Sánchez de dejar la presidencia de la Unión Europea, pues intervinieron también otros líderes políticos europeos haciendo un toque de atención a lo que está ocurriendo en España, que se está rompiendo con la separación de poderes, que no se respeta la separación de poderes, que esto de una ley de amnistía es muy dudoso que quepa dentro del ordenamiento jurídico europeo. Por tanto, desde Europa van a estar muy atentos, muy vigilantes con lo que está ocurriendo en España. Y que también pues han querido hacer este toque de atención, hacer llamar la atención a Pedro Sánchez, que aquí están ocurriendo cosas aquí en España que son ilegales y que no se puede permitir esto de separación de poderes. Perdón, de no respetar la separación de poderes. Lo que ocurre es que nos estamos convirtiendo en cada vez una mayor dictadura, en la que ya no hay la separación de poderes, porque Pedro Sánchez está controlando el gobierno, el Poder Ejecutivo, el Parlamento, el Poder Parlamentario y o Poder Legislativo y el Poder Judicial, pues colocando a personalidades que son afines a él. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, el presidente del Tribunal Constitucional era el que había sido fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido. O sea que pone a fiscales, pone a ministros, pone a personalidades del Partido Socialista en puestos clave del estamento judicial. Con consecuencia, la política española se está volviendo muy corrupta y cada vez más corrupta. No se respeta la separación de poderes. Y esto es lo que está denunciando muchas veces Vox. Y entonces también el estamento judicial, aunque se queje de esto, y tiene razón, porque la judicatura es lo que nos queda para evitar el abuso del poder legislativo y del poder judicial. Tienen que ser poderes independientes. Y desde luego que también el poder judicial tiene un poder inmenso. Porque fijaos, cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente de la Junta de Galicia, quiso imponer una ley en la que nos quería obligar a todo el mundo a vacunarse del COVID. Y entonces saltó el Tribunal Constitucional y dijo que esto no era legal, que era inconstitucional. No se podía obligar a la gente a vacunarse. Luego, con el tema ese, por ejemplo, de las restricciones de
tener que permanecer encerrados en tu casa, no poder salir por la noche, por ejemplo, que impuso Pedro Sánchez cuando lo de la pandemia, pues esto también era ilegal. Entonces, si Pedro Sánchez cometió una ilegalidad, algo que es inconstitucional, ¿cómo es que no le pasa nada? Pues porque las decisiones de Pedro Sánchez referentes a la pandemia, las restricciones, el tener que tenernos encerrados en los domicilios, el no consentir que salgamos de noche, el no consentir que salgamos del municipio para cualquier cosa que nos hiciera falta. Y que todo esto nos llevó, pues, muchos hosteleros se arruinaron, no dejaron abrir los bares, muchos comercios se arruinaron también, porque la gente no salía a la calle para nada, y además estaba acojonada de miedo. Y esto, el Tribunal Constitucional dijo que era inconstitucional, porque la Constitución reconoce la libertad de movimientos, y a Pedro Sánchez no le pasó nada. ¿Por qué? Porque lo hizo con la aprobación del Parlamento. Una amplia mayoría aprobó estas medidas de Pedro Sánchez, y aunque eran inconstitucionales, pues no le pasó nada. Y esta es la razón por la que a Pedro Sánchez no le pasó nada, a pesar de haber quebrantado las leyes. Otro tanto de Alberto Núñez Feijóo. En fin, que se cometen cosas inconstitucionales y no les pasa nada. Y ya lo que os decía, el Poder Ejecutivo cada vez más corrupto, porque tendrían que haber jueces realmente imparciales, jueces neutrales, jueces que no fueran de tendencias ideológicas del Partido Socialista, de un partido conservador o de cualquier tipo de ideología, pro Agenda 2030, jueces partidarios de ser veganos, que no se coma carne, en fin, de cualquier ideología. Que los jueces fueran realmente independientes. Pero bueno, esto se necesita un tiempo para cambiar las leyes y para hacer que esto sea posible. Decía que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo está bastante corrompido. Y el Poder Judicial también está bastante corrompido. Los jueces tienen mucho poder y a muchos son corruptos. Fijaos que la justicia es muy corrupta. Está bien que los jueces se quejen y digan que el Poder Legislativo no tiene que interferirse para nada, que las sentencias que hacen los jueces son sentencias de acuerdo con las leyes que los mismos políticos del Parlamento han aprobado y las tienen que hacer cumplir. Entonces, por lo que pasó con el procés separatista de Cataluña, con la malversación de fondos, es decir, el dinero de robo público, el dinero de los ciudadanos, o la violación de la Constitución, faltando al respeto más desde unas instituciones públicas de categoría como es, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña, al querer proclamar una república independiente, cuando la Constitución obliga a la unidad de España. Entonces, esta serie de delitos, pues, se han tenido que ser juzgados, y los jueces han dictado unas sentencias que han tenido que meter a vicepresidente de la Generalitat, a consejeros de la Generalitat, a políticos separatistas, a una serie de gente las han tenido que poner en la cárcel. Y luego Pedro Sánchez los indultó. Entonces, estos jueces que dictaron estas sentencias no tienen por qué meterse con ellos. Y venga a saber qué van a hacer, porque pueden hacer cualquier cosa mala. Y esto los jueces tienen razón en quejarse. Ahora bien, está bien que se quejen de esto, y que miren por su propia independencia, que luchen por la separación de los poderes. Pero, aparte de tener este poder inmenso, que hagan bien su trabajo, porque la justicia está muy corrupta, la justicia es muy lenta, las sentencias tardan meses, tardan años en salir adelante. Las apelaciones, al tener que recurrir, otro tanto de lo mismo. En los edificios judiciales, los secretarios, los subalternos, la gente de la oficina no trabajan, no miran los expedientes, y los jueces también no se leen los expedientes, no van a fondo con las cosas, da la sensación de que no trabajan. Fijaos que los organismos judiciales, los juzgados, pues muchas veces se ven funcionarios que salen afuera a tomar el café, al lado tienen el supermercado, van a hacer las compras, están poco tiempo los juzgados, muchas veces salen afuera, vienen al juzgado para fichar, mueven algunos papelitos, ahora es necesario pues estos expedientes que están en otra planta, en otro lugar, y no tienen los cojones de ir a buscar los expedientes, abrirlos y estudiarlos, leerlos y pues trabajar la justicia.
para que la justicia pues funcione bien. Entonces, ¿qué pasa? Que la justicia funciona mal y muy mal. La justicia es un cachondeo. Y la justicia funcionando de esta manera, con tantos holgazanes, esto no es justicia. Claro, los miembros de la judicatura, jueces y el personal de los tribunales son funcionarios y la inmensa mayoría de los funcionarios son holgazanes, no trabajan, van a pasar el tiempo, quieren cobrar, quieren todo tipo de comodidades. El montón de trabajo que tienen se lo dejan aparte. O sea, no están trabajando en serio. No digo que lo hagan todos, pero una inmensa mayoría. Sí que hay miembros de la judicatura que son responsables, que miran de hacer bien su trabajo, que entienden cuál es su función, pero la inmensa mayoría están tan corruptos que solo van para sí mismos, para cobrar, para trabajar lo menos posible. Aprovechan el tiempo pues para ir con colegas, hablar en el bar, pasarse rato en el bar mientras hacen el café, o se toman el croissant, o se van al supermercado, o en la oficina judicial, entre los montones de papeles que hay por todos los lados, en vez de mirárselos y ponérselos a trabajar, pues miran el ordenador, se meten en las webcitas, se meten en las redes sociales, en Facebook, así van pasando tiempo y no trabajan de verdad. Ya lo dijo una vez una gitana, que tengas muchos pleitos y los ganes. ¿Qué significa? Que la justicia está maldita y si tienes la mala suerte de estar metido en un procedimiento judicial, vas a sufrir mucho, porque en muchos casos no habrá justicia, no se va a tomar resolución que te mantenga satisfecho, te hará perder mucho tiempo, perderás dinero también con los abogados, con tener que pagar los procuradores, las cortes judiciales, el tiempo que vas a perder el día que no puedas ir a trabajar porque tienes que ir a los juzgados, y todo este estrés, toda esta pesadilla que se va alargando y no sabes el resultado, que puede ser incierto, y esto te va a hacer que lo pases muy, muy mal. Por eso es lo que dice la maldición de la gitana: tengas muchos pleitos y los ganes. Y además, como unas leyes que han hecho otros políticos, unos políticos irresponsables, unos políticos de mierda, porque hacen unas leyes que son injustas. Fijaos que España es el paraíso de la delincuencia. Aquí se roba, aquí se agrede, aquí se secuestra, aquí se asesina, aquí se ocupa una vivienda y no les pasa nada, no les pasa nada a los delincuentes. A los secuestradores o a los asesinos, algunos están en el Parlamento, incluso están en alcaldías o están en instituciones públicas, de concejales o de cargos públicos. Asesinos y secuestradores están. Muchos violadores los sacan de la prisión. Agresiones, no les ocurre nada. Machismo, feminismo, pues hace unas leyes que se ponen a favor de la mujer y en contra del hombre, aunque no existan pruebas contra el hombre. La palabra de la mujer es suficiente. Esto no es justicia. Robos, roban una cantidad, roban algo, no les ocurre nada al delincuente. Te rayan el coche, te lo queman en una manifestación y el Estado no responde. No se persigue a los culpables. Hay cámaras en muchos sitios que graban lo que está ocurriendo y esto como pruebas no es válido. Y uno ocupa, por ejemplo, se mete en propiedad ajena, la ocupa y el propietario pues tiene que hacerse cargo de los impuestos, los gastos de la electricidad, los gastos del agua, todos los gastos de la vivienda, el IBI, en fin, toda la variedad de gastos de la vivienda. Y además abrir un procedimiento judicial que le va a costar un buen montón de dinero y el tiempo para que el tribunal le dé la razón puede tardar y puede tardar mucho. Y aún también puede ser que la sentencia no le sea favorable, porque el usurpador de la propiedad ajena puede alegar pues que está sin trabajo, que tiene una persona discapacitada, que a su cargo hay una persona anciana de 80 años y que ellos no pueden ir a la calle. Entonces esto es justicia. Además, que lo tenga que pagar todo el propietario. Aquí en España hay muchas cosas que son injusticia, por desgracia. Todo esto tiene que cambiar, se tenía que hacer unas leyes más justas, porque si hay mano dura contra la delincuencia, si se castiga a los ocupas, por ejemplo, con penas de cárcel y obligándoles a indemnizar al propietario por todos los daños y perjuicios causados, si se castiga al ladrón y se indemniza a la víctima, si al que asesina se le condena a más de 40 años de cárcel,
En fin, si realmente se castiga de verdad a los delincuentes, no habría delincuencia aquí en España. Podríamos llegar a un punto que Seguritas hace mucho negocio porque somos el país de los delincuentes. Pues también se podría llegar a un punto que no hubiera delincuencia, porque si la hubiera sería muy castigada. Entonces en este país no haría falta cerrar el coche, no haría falta cerrar tu vivienda, podrías dejar la vivienda de tu casa con las ventanas abiertas, porque no entraría nadie a robar y se metería nadie. Esto sería pues un país ideal, un país de gente honrada, un país donde la gente pueda vivir tranquila, porque habría justicia. Pero la realidad es que no hay justicia. Y estos políticos que hacen estas leyes injustas, porque claro, son los jueces que tienen que aplicar las leyes, y leyes injustas, además de la holgazanería que tienen, de la corrupción que tienen, de que no se trabajan el trabajo que tienen que hacer en los tribunales, de trabajarse bien las pruebas, trabajarse bien las leyes, razonar bien lo que hay que hacer para hacer una resolución o sentencia, trabajar y trabajar en serio. En esto tampoco entran, pues tendrían que entrar también esto. Entonces habría más justicia y sería una justicia mucho mejor, pero por desgracia no es así. Entonces, si no hay justicia, la tentación de hacerse justicia por sí mismo es inevitable. Fijaos, por ejemplo, el caso de las mafias. En Italia tienen las mafias. Aquí no sé si hay una especie de mafia, porque muchos delincuentes también son grupos mafiosos. Los políticos son grupos mafiosos también. Y hay jueces que se venden y también son mafiosos. Entonces, todos estos males que está sufriendo la gente, todas estas injusticias, los robos, las extorsiones, las amenazas, las ocupaciones de la vivienda, los secuestros, todo esto, si lo vieran los políticos en carne propia, quizás cambiarían el chip y harían unas leyes más justas. Pero ¿qué pasa? A los políticos no se les roban. Los políticos viven en lugares muy seguros. Los políticos no solo ganan un buen dinero, sino además también roban mucho dinero público y además hacen unas leyes para amnistiarse, como está ocurriendo ahora, aunque todavía no ha salido adelante esta ley. Si todo lo que están sufriendo los ciudadanos, las injusticias que están sufriendo, si la maldición de la gitana tengas muchos pleitos y los ganes llegaran a los políticos, seguramente que los políticos harían unas leyes mucho mejores. Y los jueces igual. Si los jueces sufrieran en carne propia todo lo que están haciendo los delincuentes, también se aplicaría más en su trabajo como jueces. Entonces, estaba hablando aquí de las mafias, de la mafia italiana. Yo no sé mucho sobre la mafia, pero me acuerdo de haber visto, por ejemplo, las películas El Padrino. Cómo funciona, pues, esta sociedad de mafiosos, de los italianos, de los sicilianos. Yo creo que este sistema viene mucho, que es un calco del feudalismo. El feudalismo, cuando no había justicia y las distintas partes necesitaban protección. Por ejemplo, el señor feudal dijo, yo te voy a proteger y a cambio tú me tendrás que ser fiel. Cuando te llame para la guerra, tendrás que servirme. Una parte de la cosecha de mis tierras, una buena parte, me la tendrás que entregar. Y en fin, toda una serie de cosas, una serie de pactos, tú me das, yo te doy. Pues las estructuras mafiosas funcionan así. O sea, se trata pues que si quieres justicia ya no puedes recurrir ya no puedes ir a poner una denuncia, porque tal como está la justicia ahora en la actualidad, que no es justa, no vas a recibir justicia. Entonces tienes que hacer algo extrajudicial. Si tienes la suerte de tener un padrino, como tienen en Sicilia, o como se ha visto en la película esta del Padrino, pues hay gente, familias que tienen relación con alguien que hace las funciones de padrino, que le llaman el don, que es, digamos, una especie de señor feudal, adaptado a los tiempos modernos, y que te brinda una protección a cambio de una serie de cosas. Por ejemplo, me han violado a mi hija, y le han soltado al violador y no le han hecho nada. Vas al padrino a pedirle justicia. Muy bien, ¿quieres justicia? ¿Qué me das? Mira, te voy a dar pues todo lo que tengo, 2 millones de pesetas, serían 12.000 euros. Bueno, ¿qué te ha hecho? Me la ha violado y se ha ido así en Santas Pascuas. Pues bien, yo te voy a hacer de este favor. Lo voy a matar, pero otro día si te necesito me tendrás que hacerme un favor a mí.
me debes un favor, o sea, vamos a hacer un pacto de sangre, de lo cual tendrás que cumplirlo, si será el caso. Y así funciona lo de la mafia. Yo me acuerdo esto de la película El Padrino, por ejemplo, que el padrino quería que un productor de cine pues le diera la película a uno de sus protegidos. Y el productor no lo quería. Y bueno, se fue a unos sicarios suyos, fueron a ver al productor a pedirle que le diera el papel a un protegido del padrino. Ya decía, el productor decía que nada, que no le da el papel. Bien, sin embargo aprovechó para enseñarle su mansión, que tenía un caballo, el caballo más caro de la historia. Un caballo muy bonito, un caballo que siempre ganaba las carreras. Bien, ¿qué pasó? Pues se ve que al productor quizás le debían darle alguna bebida para que se durmiera con fuerza. Y cuando se fue a dormir, pues se sumió en un sueño muy profundo. Y cuando despertó por la humedad de la sangre despertó. ¿Qué sangre? Que le habían cortado la cabeza al caballo y se la habían metido dentro de su cama grande y tapándolo con las sábanas, pues allí la cabeza de su caballo, el más caro de toda la historia, pues allí estaba con la cabeza cortada. Y el productor se asustó. Y en poco tiempo, ya rápidamente, le dio el papel a la persona esta que pedía el padrino, y además el papel de protagonista, con lo cual el actor pues quedó muy muy contento. Yo me acuerdo de otras cosas de estas de la película El Padrino, que dice, por ejemplo, que la política del crimen es lo mismo. Y bueno, quiero decir que también se pueden corromper a los políticos. Y en los negocios, me acuerdo que decía algo así como, te voy a hacer una oferta que no la vas a rechazar. Por ejemplo, va un representante del Padrino y le dice al dueño de unos hoteles y casinos de ahí de Las Vegas, dice, quiero que me vendas tus casinos. Tus casinos valen 10 millones y yo te los compro por 30 millones. Y el propietario dice, pues que no. Y es que además, él lo valoran 200 millones. Y entonces el padrino le dice, te voy a hacer una oferta que no vas a poder renunciar. Y ya la tengo aquí en escrita, que es lo que te he dicho antes. Tus casinos y tus hoteles valen 10 millones, pero yo te los compro por 30. Y aquí la tienes en este papel. Me lo tienes que firmar. Esta es la oferta que no podrás rechazar. Y entonces el personaje, bueno, ya ha dicho que no me interesa. Pues va, se le acerca, uno de los sicarios le apunta como una pistola al que tiene al lado, y él va como otra pistola, le apunta aquí a la cabeza poniéndole el papel encima de la mesa. Le dice, mira, tienes dos opciones. Es una oferta que no puedes rechazar. Una oferta que no puedes rechazar. Y es la siguiente. O solo tienes dos opciones. Y es lo siguiente. Firmas este papel que te llevarás 30 millones de unos hoteles que valen 10 millones. O disparo y te atravesará una bala todo el cerebro. Por tanto, solo tienes dos cosas que no puedes rechazar. La bala en el cerebro o firmar el papel con los 30 millones y que aún con esto saldrás ganando. Pues bien, una oferta que no se puede rechazar. Y así es como se consigue. Y en fin, para otras muchas cosas, también me acuerdo de otro caso, de otro episodio de estas de aquí del Padrino, de otra oferta que tampoco se podría rechazar. Viene otro interesado que le quiere comprar un negocio y el negocio, bueno, dice, te quiero comprar un negocio. Y el padrino dice, mi negocio vale $300.000. Digo, no, tu negocio vale vale $20.000 solamente. Bueno, pero me lo tienes que vender por fuerza. Y el padrino le dice, bueno, antes de que le propone, le dice, bueno, pues te doy unos días para pensártelo, por tu bien, te doy unos días para pensártelo. Y el padrino le dice, si ya me lo he pensado, te lo voy a decir ahora mismo. No te lo voy a vender, no te lo voy a vender. Luego el otro se tuvo que marchar. ¿Qué quiso decir con esto que no te lo voy a vender? Pues nada, al cabo de unos días, la persona que quería obligarle a comprar por la fuerza, pues la encontraron muerta. O sea que, fuera de la ley,
por otras vías hay gente que se está haciendo la justicia por sí mismo. Pero claro, para poder hacerte la justicia tienes que tener poder, tienes que tener un padrino o tienes que poder tener la capacidad. He hablado aquí de la película Padrino. Me acuerdo de otra película que rodó el Arnold Schwarzenegger, que se titula Daño Colateral. Se trata de un grupo terrorista de América del Sur que va a Estados Unidos y así estalla una bomba en la que mueren la hija y la esposa y la hija del personaje de Arnold Schwarzenegger, que en esta película es un bombero. Claro, un bombero es una persona que tiene un mínimo de preparación para las cosas duras, como por ejemplo lo tienen los militares de élite. Entonces quiere justicia y la justicia de su país no es la justicia. Y además ya no van a investigar, ya no van a por los terroristas que fueron los causantes de la muerte de su hija y de su esposa, porque se dice que en lo internacional están mirando de llegar a unos tratados, a unos acuerdos, pues para normalizar las cosas. Igual que aquí en España, como el caso del terrorismo de ETA, que lo han intentado normalizar y las víctimas de ETA, que todavía sobreviven, todavía están sufriendo como víctimas, pues que las den por el culo. Entonces, ¿qué hace el personaje de Arnold, el bombero? Pues se lo estudia todo. Estudia de qué manera entrará por el país, la geografía del país, lo que tiene que hacer. Se lo trabaja, se lo curra mucho y va por su propia cuenta a hacerse la justicia por sí mismo. Va en busca de venganza. Y en esta película al final se sale con la suya. Al final deja, pues, el hijo del terrorista y la esposa del terrorista, me parece que los dos muertos, y queda el hijo del terrorista, y luego llega a pensar en su propio hijo. Claro, su padre mató a su hija y a su esposa, y él ha matado a su padre y a la esposa de su padre, y ha quedado el crío huérfano. Entonces, el personaje de Arnold Schwarzenegger decide coger el niño y cuidarlo. Una manera de redimirse, de no dejar ya un mundo de venganza y de injusticia. Aunque yo no sé cómo debería de funcionar esto a la larga, pues este crío pues también crecerá y me ha criado como padre la misma persona que ha matado a mío. Pero claro, mi padre mató al hijo de él. ¿En qué quedamos? No sé, puede ocurrir cualquier cosa. Quiero decir por esto que cuando no hay justicia, el que puede se busca la justicia por sí mismo. Y que hay muchas maneras de hacerse la justicia. Pero que lo mejor sería que los jueces de este país, que trabajaran bien y que trabajaran en serio. Con los políticos hicieran leyes justas y que hubiera mucha dureza contra los delincuentes para que no hubieran delincuencia. Entonces la gente viviría tranquila, la gente tendría confianza en hacer cosas, en prosperar, en trabajar, porque nadie le va a robar, porque no se van a hacer cosas injustas. Y este sería lo ideal. Pero bueno, en este vídeo os he querido exponer un poquito más o menos cómo está la justicia aquí en España. Si mejorará, no lo sé. Pero sí que tendríamos que mirar para que pueda mejorar. Lo que sí que tenéis que hacer los que sois más jóvenes, estudiar mucho, ser muy trabajadores y arreglar el país. Porque tal como está el país, tanto entre políticos y entre jueces, es de vergüenza, de auténtica vergüenza. Y no existe la imparcialidad. La justicia y la judicatura está muy corrompida, por desgracia, y solo pueden cambiar los jóvenes más pronto o más tarde. Si van por aquí, hay suerte de que sea así en el futuro. Por lo menos en mi vídeo, pues os pongo un poco al día cómo está la cosa, a ver si queréis cambiar. Yo ya soy un anciano, tengo 61 años, no me queda mucho tiempo, no voy a poder cambiar el mundo y tampoco tengo poder ni los medios. Bueno amigos, hasta otra.